del poder global. Países arden tras las bombas del señor del mal. Violencia, desastre. Vivimos sometidos dentro de una espiral. El mundo que bajo las hordas del poder global. Países arden tras las bombas del señor del mal. Pobreza, hambre. Así es la guerra y su daño colateral. Siguen activos los conflictos, provocando seísmos. El poder se quiere más que a la vida de uno mismo. Creo que las cifras de muertos no son exactas. También se matan las familias que sufren la desgracia. Soluciones pacíficas no, eso no es política. Antes de que llegue la paz se ha de creer en la justicia. Desde el 48 en Birmania no llega, bajo el desconocimiento que sufrimos porque nos ciegan. Los niños soldado aumentan, no me salen las cuentas. Más de 300.000 de ellos viven a expensas de alguien que les saque de la pesadilla y les deje crecer libres. El país que les vio nacer: Tailandia, Uganda, Turquía, Somalia, Yemen, Sudán, Pakistán, Sri Lanka, Argelia, Chad, Colombia, Filipinas, Afganistán, el Congo, Israel, Palestina. No me olvido de Irak, Nigeria o Etiopía, ni de la República Centroafricana, Rusia, India. Países en guerra, matanzas sangrientas. Hay más de 1.000 millones de personas hambrientas. Y es que se calculan en 35.000 las muertes diarias, vidas a las que el hambre les pone fin. Las guerras persisten, se prolongan, vuelven a despertar el monstruo como en Angola. Quieren someter al débil, quedarse con su terreno, imponer una religión cuando ninguno las queremos. ¿Dónde está el baremo que iguala lo que tenemos? Crean desigualdades y pobreza que no merecemos. Los yanquis venden armas mientras China compra África. También somos culpables España, Inglaterra y Francia. ¿Qué es lo que pasa? Que las bombas no dejarán de caer hasta que lleguen a tu casa. El mundo que bajo las hordas del poder global. Países arden tras las bombas del señor del mal. Violencia, desastre. Vivimos sometidos dentro de una espiral. El mundo que bajo las hordas del poder global. Países arden tras las bombas del señor del mal. Pobreza, hambre. Así es la guerra y su daño colateral. La guerra es algo más que las noticias del periódico. La subvención al pueblo pagamos un precio módico. Por un trozo de suelo destierran a los indígenas. Y en las pelis de Hollywood derrotan alienígenas. Contrainformación como la guerra del Nepal. Es la monarquía divina contra el hambre social. De las torres de Kio hasta los jardines del Taj Mahal esconden cada muerte, sino que miren al Sáhara. Las calles de ciudades son el campo de batalla. Controlando Cachemira en las faldas del Himalaya. Nunca comprendemos el lenguaje de un misil, ni los fusilamientos en la guerra civil. Es la carrera nuclear, los asaltos en Chechenia. La independencia de un país lo saben en Armenia. La derecha contra la izquierda, todo un debate. Sufren las familias, hacen que ellos se maten. La invasión de Irak, el desastre de Hiroshima. Los niños juegan con armas, olvidan las golosinas. Hijos del terrorismo, los hemos visto nacer. Se ocultan en las cuevas, evitando que los cacen. 25 años en guerra, lo saben en Senegal. Con los cambios de gobierno y la cesión de Sengar. El paraíso de narcotráfico de Pablo Escobar dominó un país entero y el estatus social. Es un triste intento como el hecho de Valkyria o el golpe militar que sufrieron en Argelia. Nuestro beneficio en cada conflicto es cero, mientras las familias sufren en sus hervideros. La crisis del cacao vivida en Costa de Marfil. Conflictos diplomáticos igual que en Nueva Delhi. La conclusión final es guerra por intereses. Algunas duran años, otras tan solo unos meses. El mundo que bajo las hordas del poder global. Países arden tras las bombas del señor del mal. Violencia, desastre. Vivimos sometidos dentro de una espiral. El mundo que bajo las hordas del poder global. Países arden tras las bombas del señor del mal. Pobreza, hambre. Así es la guerra y su daño colateral. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Transmitiendo desde el Centro de Operaciones de Evolution Secret Radio, por vía satélite, por la banda ancha de internet, a todo el mundo y en especial a los países de habla hispana. Mi nombre es Luis Ernesto Ríos Mena Hermosillo y me puedes encontrar en mi página de Facebook, en la expansión de la conciencia hacia la energía del amor. Hoy, en mi programa En el Poder de la Verdad, voy a titular el siguiente programa Un llamado o un mensaje a los ejércitos del mundo. Como bien es sabido
por todos ustedes lo que está pasando en Ucrania, los desmadres, las violencias que van en contra del presidente supuestamente elegido del pueblo, porque digo supuestamente, que ya sabemos que todo es circo, maroma y teatro, donde suceden donde suceden los desmadres por gente que está detrás del poder, nada más para mandar e irradiar energía negativa, que prevalezca el estado negativo en un medio de frecuencia que viaje por el planeta, pero en fin, no vamos a entrar en detalles ahorita de eso. A pesar de todo lo que está sucediendo en Ucrania, me llamó mucho la atención que en un noticiero que vi aquí en México hablaron de un hombre que toca piano en pleno centro de la ciudad y que se hizo llamar, o que le han puesto como nombre, el músico de la paz. Por lo que pude ver ahí, y no recuerdo el nombre, él perdió a su esposa y a su hija en semejantes actos de violencia que está sucediendo ahorita ahí mismo en Ucrania. Murieron, ya no tenía ganas de vivir, ya no tenía ganas de hacer nada, pues era un hombre que, al haber perdido a dos de los seres que más amaba, y ver a su país que estaba en una violencia, en un modo de despapalle y medio, él agarró un poco de fuerzas y trató de ocuparse en algo, y fue limpiando las calles del centro de su ciudad, barriendo, tratando de dar un poco de limpieza a la inmundicia que se está viviendo mucho allá en Ucrania. Y un buen día, cuando estaba en apogeo tanta violencia, tanta ira entre los manifestantes del pueblo y el ejército, donde ha habido heridos, muertos, él encontró en algún lugar de estas calles un piano viejo que todavía servía, y lo llevó directamente, en pleno apogeo de violencia, lo llevó hacia el centro de la ciudad. Se sentó, llevaba su cara cubierta con una capucha como las que usan los terroristas, y de entre sus dedos, de las teclas de su instrumento, empezaron a salir bellas melodías que no pasaron inapercibidas por los demás, tanto por militares como la demás gente. Y en un momento dado de estar tocando bellas interpretaciones de clásicos, ya no estaba sucediendo guerra, ya no estaba sucediendo trifulcas, ya no estaba sucediendo violencia. Estaba completamente rodeado tanto de soldados como de la gente que había participado, de la policía, y todos estaban quietos, escuchando, sumidos en un trance, escuchando las bellas melodías que salían de su instrumento. ¿Se acuerdan que hace mucho yo les decía que había un poder muy grande, y es el amor, como fuente de energía, como fuente de vibración? Pues ahí estaba sucediendo. Ahí se estaba evidenciando tanto lo que les he dicho en varios de mis programas del poder de la verdad,
de que en el amor está la solución a todas las respuestas, a todas, tanto enfermedades, guerras, diferencia de clases sociales. En el amor está la solución divina. Nada más lo que se necesita es que nosotros nos enfoquemos, que nosotros seamos el centro de nuestros propios pensamientos, del soy, donde el soy abarca todo. Y es ahí donde debemos empezar en nosotros mismos. Sí ha habido hoy actos de violencia en Ucrania, todavía los hay, pero cuando toca ese hombre cubierto con una capucha y empieza a tocar bellas melodías, la violencia cesa, la gente se acerca y empiezan a cantar todos juntos, tanto soldados como las personas que en un momento dado ya se habían manifestado. Y eso es algo digno, de que en un momento dado la espiritualidad, la belleza, la armonía que provocó esas bellas melodías, pudieron más que la ira, que el odio, que los rencores que en aquel momento estaban pasando ahí. Y eso es algo digno de analizar y de pensar. Y con esto quiero hacer un llamado, una reflexión a todos aquellos ejércitos del mundo que escuchen en este día esta transmisión. Hay una gran verdad y es esta: nosotros los soldados merecemos soldados. Los hombres merecemos el vivir. Nosotros merecemos ser libres, tener derecho de opinión, derecho de pensar. Ustedes, aquellos que pertenecen a cualquier ejército en el mundo, han sido programados, han sido adiestrados a defender a aquellos que están detrás del poder y que siempre han estado por miles de años. Y estoy hablando de unos cuantos, de unos pocos. La verdad de todo esto, y al decirles, es que los soldados merecen soldados. No sé cuánto tiempo pasen los de infantería, los el cuerpo blindado, los paracaidistas, no sé en algunas partes cómo le llamen a las fuerzas especiales. Pero ustedes han recibido adiestramiento para matar, para ser eficaces en ello, para combatir el soldado con el soldado. Pasaron muchos años de su vida recibiendo adiestramientos, entrenamientos, manejos de armas, manejos de explosivos, saber cómo utilizar un arma blanca, que en este caso sería un cuchillo, una daga, cómo saberla utilizar, cómo saber combatir cuerpo a cuerpo contra un oponente, cómo infligirle el mayor daño, cómo saber lidiar con grupos armados profesionales, expertos en emboscadas,
expertos en tácticas militares, en estrategias de combate. Todos ustedes los que están oyendo este programa fueron entrenados. Pero yo les pregunto, en tantos años de entrenamiento, en tantos años de volverse profesionales, eficaces para matar, ¿vale tantos años de preparación para que el día de mañana, cuando les dicen los representantes que en ese momento son los del gobierno en el poder, los que están en el sistema, les digan: maten, combatan a todos aquellos que están en contra de nosotros? Y allí entran niños, mujeres, ancianos, adultos, jóvenes o cualquier persona que la mayoría de ellos, que es la población, nunca aprendieron a manejar un arma, me disculpo, que nunca supieron manejar un arma, que la mayoría de sus vidas se la pasaron trabajando, estudiando, conviviendo, siendo felices en algunos casos con sus padres, mientras ustedes estaban siendo expertos en el arte de matar. ¿Desde cuándo los soldados, cuyo código de honor es la valentía y la más grande palabra que pueda haber, que es el honor, desde cuándo se volvieron ustedes cobardes? ¿Desde cuándo ustedes se volvieron unos expertos entrenados para acabar a los más indefensos, a todos aquellos que no puedan defenderse, a todos aquellos desamparados que ustedes juraron lealtad, no al gobierno, no al presidente? Ustedes juraron lealtad a aquellos que pusieron a esas personas en el poder y que al final de cuentas ustedes cobardemente empezaron a enfrentar. Y una verdad que yo les voy a decir como ex militar es que los soldados, merecemos soldados. Aquí en México había máximas del ejército que guardo con mucho cariño. Yo duré 5 años y una de ellas es: desenfunda con motivo y enfunda con honor. Que las órdenes se cumplen, no se discuten, pero siempre y cuando sean lógicas y precisas. Y sobre todo, que cada uno que estamos representando un uniforme, que estamos representando a un guerrero, listos para la batalla, para la contienda, lo principal de esto es que la mayoría de nuestras vidas no se nos enseñó a ser expertos para matar a gente que no sabe defenderse. Porque el ejército es un conjunto de fuerzas aéreas o terrestres de una nación. Es una gran unidad integrada por varios cuerpos, así como por unidades homogéneas y servicios auxiliares. Una numerosa y organizada centro de adiestramiento para la realización, la reacción de un fin, donde todo el conjunto de tropas militares
correspondientes unidas en un cuerpo bajo las órdenes de un mando. Dentro del honor, dentro de la verdad del ejército es que ahí hay tantas anécdotas de valientes que ofrendaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial su vida por su nación, por sus familias. ¿Cómo es posible que aquellos que viven en la misma nación, en la misma ciudad, respirando el mismo aire que la demás gente que vive ahí junto con ellos, tenga que combatir con el mismo pueblo, con sus mismos hermanos, con las mismas personas de una misma raza? Fíjense, dicen que el fútbol une, es la pasión que a todos une. Cuando hay un partido importante de fútbol, toda la gente está unida alrededor del estadio, gritando, victoriando, todos juntos, unidos, victoriando a su equipo, tanto unos como otros. Ahí sí están unidos, ¿verdad? Por un partido de fútbol. Cuanto más deberían de estar unidos con aquellos que viven en su misma patria, en su mismo hogar. Porque yo no coincido, y se los digo como es militar, que hayamos tenido la preparación y el entrenamiento. Porque vuelvo a repetirlo, los soldados merecemos soldados. Y no se nos entrenó para ser expertos, para al final y cuentas estar peleando con los más indefensos y los más débiles. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿dónde está su integridad? ¿Dónde está su valía? Y quiero que esto lo pienses cuando veas el cuerpo de un anciano, de un niño muerto, por efectos de la guerra. ¿Desde cuándo los actos heroicos se volvieron actos de cobardes? ¿Desde cuándo nos volvimos los perfectos asesinos de los más indefensos? ¿Desde cuándo? Y si no me crees, analízalo. Moléstate en averiguar cada estructura de cada país en su historia misma, las guerras internas que han tenido, y siempre originada por los gobiernos, siempre los gobiernos. Ya es un momento, señores de los ejércitos del mundo, en que pongan un alto, que ya no se vuelvan títeres, porque una cosa que aprendí es que dicen que los mandos de los ejércitos son los perfectos títeres, programados para obedecer, sin pensar, que son seres que no piensan, dejaron de ser pensantes, que son simples marionetas. Y es el momento de que nos volvamos objetivos y que pongamos en situación de las cosas y dejemos a un lado las conveniencias para al final de cuentas evitar hacerle daño de aquellos que juramos proteger. Tantos años, tanto entrenamientos duros, tanto para ser perfectos combatientes, perfectos luchadores, abnegados, por salvaguardar a una nación y a su gente, nos volvimos al final de cuentas los perfectos asesinos. Así como lo oyen, cobardes y perfectos asesinos.
Y siempre quiero que recuerdes esto. Los soldados merecemos soldados, no a los más indefensos. Porque a cada uno de nosotros nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo llegar a ser lo que somos, soldados, guerreros. Y al final de cuentas, estarlos utilizando contra aquellos que no saben defenderse. Cómo los actos teóricos, vuelvo a repetir, se volvieron cobardías. Cómo los actos teóricos abnegados, donde predominaba la valentía, la medalla al valor, la medalla al heroísmo, ahora debería de ser la medalla a los cobardes, la medalla a los perfectos asesinos, la medalla de los matones para los más indefensos. Ahí yo creo que todos los ejércitos del mundo se ganarían los primeros lugares. Y ya no debería de ser así. Ustedes, comandantes, capitanes, generales, brigadiers, se supone que ustedes son los más instruidos. Moléstense en agarrar un libro y vean la historia de este planeta. Una historia llena de guerras internas, de guerras exteriores que no ha tenido un fin. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes siendo títeres? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber un día, un solo ejército que luche por una causa noble? Y en verdad les digo que no existen las causas nobles dentro de una lucha. Porque si se molestaran en investigar, verían que hay muchos intereses por parte de gente que está detrás de ustedes, detrás de los gobiernos, de algunos gobiernos de títeres. Deben de reflexionar esto y deben de entenderlo. Y esto se los dejo a su criterio. La muerte de un niño, sus bracitos desmembrados. Cuando veas el llorar de una madre teniendo el cuerpo de su hijo, de su hija, de su padre, de su abuelo, bañado en sangres. Aquel pueblo que se levantó en armas porque estaban viendo una injusticia. Y tú te volviste luchador y te volviste ser parte de esa injusticia, de aquellos que lucharon por una libertad, por un derecho, por una igualdad. ¿Hasta cuándo vas a pensar en ello? ¿Hasta cuándo? Y cuando veas a todos esos muertos o a aquella gente con la que luchaste, heriste y mataste, ves si en realidad estabas entrenado para luchar contra los más desprotegidos y los más débiles. Dime si eso valió tantos años de tu entrenamiento. Y al final de cuentas, de cualquiera que sean los resultados, yo te pregunto, al final, ¿todo esto tuvo un sentido? Y al final, después de que vistes si había un sentido o no,
te habrás molestado de ver en tu propio país cuántas cantidades de luchas ha habido siempre internas, con los mismos resultados, una y otra vez. Reflexiónalo. Nunca es tarde para empezar y nunca es tarde para terminar. Por eso de corazón les invito a esta reflexión y moléstate en averiguar de ese gran músico de Ucrania que está cambiando muchas vidas, tanto de inconformes como de soldados, que las melodías de la canción, de las melodías de la música, al final de cuentas es la melodía del amor. Muchas gracias y hasta la próxima. De bajo las hordas del poder global, países arden tras las bombas del señor del mal. Violencia, desastre, vivimos sometidos dentro de una espiral. El mundo que bajo las hordas del poder global, países arden tras las bombas del señor del mal. Pobreza, hambre, así es la guerra y su daño colateral. Siguen activos los conflictos, provocando seísmos. El poder se quiere más que a la vida de uno mismo. Creo que las cifras de muertos no son exactas. También se matan las familias que sufren la desgracia. Soluciones pacíficas no, eso no es política. Antes de que llegue la paz se ha de creer en la justicia. Desde el 48 en Birmania no llega, bajo el desconocimiento que sufrimos porque nos ciegan. Los niños soldado aumentan, no me salen las cuentas. Más de 300.000 de ellos viven a expensas de alguien que les saque de la pesadilla y les deje crecer libres. El país que les vio nacer: Tailandia, Uganda, Turquía, Somalia, Yemen, Sudán, Pakistán, Sri Lanka, Argelia, Chad, Colombia, Filipinas, Afganistán, el Congo, Israel, Palestina. No me olvido de Irak, Nigeria o Etiopía, ni de la República Centroafricana, Rusia, India. Países en guerra, matanzas sangrientas. Hay más de 1.000 millones de personas hambrientas. Y es que se calculan en 35.000 las muertes diarias, vidas a las que el hambre les pone fin. Las guerras persisten, se prolongan, vuelven a despertar el monstruo como en Angola. Quieren someter al débil, quedarse con su terreno, imponer una religión cuando ninguno las queremos. ¿Dónde está el baremo que iguala lo que tenemos? Crean desigualdades y pobreza que no merecemos. Los yanquis venden armas mientras China compra África. También somos culpables España, Inglaterra y Francia. ¿De qué es lo que pasa? Que las bombas no dejarán de caer hasta que lleguen a tu casa. El mundo que bajo las hordas del poder global, países arden tras las bombas del señor del mal. Violencia, desastre, vivimos sometidos dentro de una espiral. El mundo que bajo las hordas del poder global, países arden tras las bombas del señor del mal. Pobreza, hambre, así es la guerra y su daño colateral. La guerra es algo más que las noticias del periódico. La subvención al pueblo pagamos un precio módico. Por un trozo de suelo destierran a los indígenas. Y en las pelis de Hollywood derrotan alienígenas. Contrainformación como la guerra del Nepal. Es la monarquía divina contra el hambre social. De las torres de Kew hasta los jardines del Taj Mahal esconden cada muerte, sino que miren al Sáhara. Las calles de ciudades son el campo de batalla. Controlando Cachemira en las faldas del Himalaya. Nunca comprendemos el lenguaje de un misil, ni los fusilamientos en la guerra civil. Es la carrera nuclear, los asaltos en Chechenia. La independencia de un país lo saben en Armenia. La derecha contra la izquierda, todo un debate. Sufren las familias, hacen que ellos se maten. La invasión de Irak, el desastre de Hiroshima. Los niños juegan con armas, olvidan las golosinas. Hijos del terrorismo, los hemos visto nacer. Se ocultan en las cuevas, evitando que los cacen. 25 años en guerra, lo saben en Senegal. Con los cambios de gobierno y la cesión de Senghar. El paraíso de narcotráfico de Pablo Escobar dominó un país entero y el estatus social. Es un triste intento como el hecho de Valkyria o el golpe militar que sufrieron en Argelia. Nuestro beneficio en cada
conflictos cero, mientras las familias sufren en sus hervideros. La crisis del cacao vivida en Costa de Marfil, conflictos diplomáticos igual que Nueva Delhi. La conclusión final es guerra por intereses, algunas duran años, otras tan solo unos meses. El mundo ve bajo las hordas del poder global, países arden tras las bombas del señor del mal. Violencia, desastre, vivimos sometidos dentro de una espiral. El mundo ve bajo las hordas del poder global, países arden tras las bombas del señor del mal. Pobreza, hambre, así es la guerra y su daño colateral.